¿Los derechos y la salud sexual y reproductiva están garantizados para todas y todos en el Perú? ¿Es posible decir que las mujeres en su diversidad ejercen su autonomía corporal? Son 50 años de LUNFPA en el Perú. 50 años promoviendo los derechos y las opciones para todas las personas. Pero a lo largo del tiempo hay varios hitos que han marcado el camino. En esta ocasión, enfoquémonos en dos momentos clave dentro de esta historia. La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en 1994 en El Cairo, clave para el reconocimiento de derechos sexuales y reproductivos. Y casi 20 años después, su respuesta regional en el Consenso de Montevideo. Ambos acontecimientos tuvieron como una de sus protagonistas a la sociedad civil, por lo que en esta ocasión conversaremos con dos de sus representantes. Cecilia Olea Mauleón, presidenta del directorio del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, y Rocío Gutiérrez Rodríguez, subdirectora del movimiento Manuela Ramos. Yo creo que sí, con justicia se habla de un antes y un después de Cairo, ¿no? O sea, yo creo que Cairo nos da un marco conceptual distinto, ¿no? Me parece que da un giro importante en relación primero a la integralidad, ¿no? A entender, a la comprensión de que la maternidad está vinculada a la forma en que viven las mujeres su sexualidad, en qué condiciones la viven, qué control tienen sobre su sexualidad y cuando, digamos, deciden ser madres, en qué condiciones las viven, ¿no? Entonces, conceptualmente este aporte que hace Cairo sobre salud reproductiva y derechos reproductivos, aunque incompleto para muchas de nosotras porque dejó de lado, digamos, los derechos sexuales, no reproductivos, sin embargo, fue un gran aporte para la medicina, para el diseño de políticas públicas, para la comprensión de lo que es la salud sexual y reproductiva y la salud de las mujeres en general. Entonces, sí me parece que fue, digamos, un momento clave y en donde además se pone, digamos, sobre la mesa el tema de los derechos de las personas, en este caso de las mujeres, y se pone sobre la mesa también las brechas de desigualdad, ¿no? De género. Hubo un cambio de enfoque, hubo un cambio que se traduce en el lenguaje, pero era un cambio de enfoque en relación a ver a la salud, y en este caso a la salud sexual y a la salud reproductiva, no como un mero hecho de ausencia de enfermedad. El programa de acción de Cairo va a definir lo que entiende por salud sexual y salud reproductiva, introduciendo lo que es el goce, el derecho a una vida plena. Entonces, ahí entran a tallar lo que se llaman los determinantes sociales de salud, ¿no? Que hay que considerar el entorno sociocultural, climático, etc. Es decir, para un país multicultural, multiétnico y con tantos pisos ecológicos, que va a cambiar, por lo tanto, la geografía, el clima, etc., todos esos determinantes los tenemos que considerar en relación a la salud. Y el tema de la mortalidad materna me parece clave, ¿no? Comenzando en los 90, estamos hablando de una mortalidad. Perú estaba después de Haití y Bolivia como el país con mayor tasa de mortalidad materna, ¿no? Pero se abordaba, digamos, desde los temas hospitalarios, ¿no? Desde cuáles eran los problemas específicos y no se miraba desde el punto de vista más sociocultural, o sea, cuáles eran los otros factores que determinaban la muerte de las mujeres. O sea, esta alta tasa de mortalidad que era resultado también, entre otros factores, de la alta fecundidad y el poco control y acceso que tenían las mujeres a decidir cuántos hijos tener, ¿no? Entonces, la mortalidad materna era un tema clave, ¿no? Las mujeres se morían por parto y se morían, por supuesto, como hasta hoy, las más pobres, las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay como varios
aportes de Cairo que me parece que son un hito, ¿no? Y creo que fue muy importante. UNSPA tuvo la iniciativa de convocar a un grupo diverso, multidisciplinario, de diferentes trayectorias, de diferentes espacios. No solamente el Ministerio de Salud, sino el Ministerio, el Colegio Médico, el Colegio de Obstetras, los colegios profesionales que tenían que ver con salud sexual y salud reproductiva, pero también los organismos que tenían que ver con población, el INEI, las organizaciones que trabajábamos por derechos de las mujeres, las organizaciones feministas y otras que trabajaban por derechos de las mujeres, miembros de la academia, ¿no? San Marcos, la Universidad Católica, estuvieron dentro de esta gran mesa, incluyendo representantes de la Iglesia Católica, el sacerdote Beach, que en ese momento trabajaba en la Universidad del Pacífico, ¿no? Pero que fue muy importante porque permitió un diálogo entre personas que actuábamos en diferentes espacios y que en muchas oportunidades no habíamos tenido la ocasión de dialogar y de ver sobre este tipo de temas y de poner de forma transparente en qué coincidimos y en qué no, y cómo podemos construir consensos, ¿no? Fue un espacio importante donde las feministas tuvimos también cosas que decir y donde se establecieron mecanismos de seguimiento, que era muy importante, porque Cairo aporta eso, ¿no? O sea, estándares o metas sobre los cuales los estados tenían que avanzar. El aporte y la contribución, y creo que ahí estuvo quizás el éxito, si se puede decir, de las conferencias, tanto de la mujer como la de Cairo, es de haber sabido recoger y canalizar la voz y la sabiduría de las mujeres, ¿no? Y todo el camino recorrido conceptualmente en torno a derechos, en torno a afirmación, autonomía, etcétera, de las mujeres en las plataformas, ¿no? Y haberlas sabido negociar, digamos, para que se conviertan en compromisos de Estado, ¿no? Entonces me parece que eso ha sido clave, ¿no? Y creo que el abrir este espacio, digamos, marcó también en Perú, creo, a partir de entonces, y creo que ahí, decía, tiene un rol importante el UNFPA también, el que siempre, esta combinación o esta participación de sociedad civil en la aprobación de políticas y de normas del sector salud, bueno, sobre todo han sido en salud, en educación y en lo que ahora es el Ministerio de la Mujer. Y eso era importante, y que sociedad civil estuviéramos allí y el movimiento de mujeres, digamos, estuviéramos ahí fue clave también, ¿no? El Consenso de Montevideo es un hito en el que se conjugan, creo yo, varios acontecimientos, ¿no? Uno, la reunión de población, como antes se llamaba, reunión de población y desarrollo, pasa a ser conferencia. Es decir, hasta antes del 2013 no era conferencia, era reunión nada más de población, lo cual eleva su estatus y su mandato. El Consenso de Montevideo se aprueba el 2013, casi 20 años después de Cairo. Y creo ahí que justamente el aprendizaje de llevar a la práctica estos nuevos enfoques que están plasmados en la plataforma de acción del Cairo pudo hacer que el consenso tenga los pies más en la tierra. ¿Por qué? Porque se tienden a hacer políticas que parten de la capital, ¿no? Es decir, de una mirada
de una condición que no necesariamente es similar en todo el resto de los países, ¿no? Lo que te plantea el Consenso de Montevideo, y quiero referirme a 2 de sus capítulos, a un capítulo dedicado a mujeres indígenas y un capítulo dedicado a mujeres afrodescendientes. Es como el llamado, como el iluminar, como el timbre que te dice, no todas vivimos esa exclusión en las mismas condiciones. No es lo mismo ser una mujer afro, ser una mujer indígena, andina o amazónica, que ser una mujer pobre y urbana. El Consenso de Montevideo también surge como respuesta a la preocupación de los países de América Latina y del Caribe en relación a los avances comprometidos por los estados en la plataforma del Cairo, ¿no? Yo creo que ahí hay una preocupación porque además en las décadas o los entre 15 y 20 años pasados anteriores, América Latina todavía mantenía brechas profundas de desigualdad y estaban dejando atrás a personas y mujeres que tenían otras determinantes de desigualdad, ¿no? Las mujeres indígenas, afrodescendientes, las jóvenes, las niñas, en fin, las mujeres migrantes. Entonces también el Consenso de Montevideo responde primero a la preocupación porque no estamos avanzando lo suficiente, no estamos avanzando en concordancia con el crecimiento económico y en respuesta a las profundas desigualdades sociales que no hemos superado. Y segundo, porque surge también la preocupación en relación a cómo hacemos para avanzar en políticas públicas que mejoren el acceso de las mujeres si no reconocemos esas otras determinantes, esas otras condiciones de desigualdad y de falta de acceso. Somos países con elevadísima población indígena y sus determinantes fueron desnudados, ¿no? O sea, decíamos, décadas de embarazo adolescente que no disminuye, pero ojo, va disminuyendo gradualmente, pero ojo, las adolescentes indígenas triplican el porcentaje de embarazos en relación a las adolescentes no indígenas. Ojo, las adolescentes que se quedaron fuera de la escuela terminan duplicando el número de embarazos que se presentan en adolescentes que permanecen en la escuela. Entonces van surgiendo, ojo, ¿no? La violencia hacia las mujeres también afecta a las mujeres trans. Ojo, hay población migrante, ¿no? O sea, hay mujeres que están movilizándose por necesidades, por cuestiones de falta de oportunidades y crisis en sus países que están llegando a nuestros países, que demandan servicios y que por un tema de derechos humanos tendrían que acceder. Entonces, creo que Montevideo, los consensos de Montevideo ya es un llamado de atención, pero también como que poner indicadores más precisos también sobre cómo los estados, primero debiéramos avanzar con políticas públicas y normas concretas, pero también como pisar el acelerador. No quiero dejar de mencionar que ha sido muy importante el Consenso de Montevideo, tanto en los ODM como en los ODS, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Creo que la aplicación del Consenso de Montevideo nos va a permitir justamente llegar a ese compromiso. Nos puede permitir no solamente el cumplimiento de ese consenso, sino también de compromisos como son los ODS. Y ahorita, en lo que queda del año, tenemos un momento muy importante por ser un año electoral. Creo que estas elecciones, esta coyuntura electoral es un momento clave para difundir todas estas ideas, para difundir todos estos compromisos que son compromisos del Estado peruano. Estamos viviendo momentos muy complicados para el país en particular, ¿no? Para
para Perú, para nuestra sociedad y el destino de las políticas públicas que tanto han costado, ¿no? Porque le han costado a los organismos de Naciones Unidas, han costado los 50 años del UNPA y ha costado décadas del movimiento feminista también. Entonces creo que son momentos difíciles porque hay una amenaza concreta, digamos, de retroceder en materia de derechos reconocidos de las mujeres y en políticas que reconozcan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y nuestra capacidad para tomar decisiones y para cuidar de nuestra salud y proteger nuestra vida, incluso en casos cuando un embarazo puede afectar nuestra salud o amenazar nuestra vida, ¿no? Como en los casos de embarazos por violación sexual, embarazos infantiles, etc. Entonces, tenemos que recordarle al Estado peruano y a quienes están en el gobierno y en el Congreso de que no somos un mundo aparte, ¿no? Que estamos vinculados a consensos y, digamos, a consensos globales de reconocimiento de derechos humanos de las mujeres y de avances en igualdad de género a los que no podemos renunciar y no debemos renunciar, ¿no? Entonces creo que la presencia del UNPA recordándole al Estado peruano los compromisos que tenemos para avanzar y no retroceder en materia de derechos humanos de las mujeres e igualdad de género me parece que va a ser un rol y una tarea en la cual la sociedad civil también nos apoyamos, ¿no? Porque en momentos en que el diálogo entre sociedad civil y decisores, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, se cierran, son restringidos o están limitados, me parece que la intermediación de organismos como el Fondo de Población me parecen claves, ¿no? Y que además se hace complicado porque lo que pasa en el país también está pasando, digamos, a nivel global, ¿no? O sea, esta oleada o esta presencia política de grupos conservadores y que están pugnando por retroceder en derechos de las mujeres no ocurre solo en el país, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos también que asumir que hay una demanda y un reto que es global, ¿no? Escuchar a Cecilia y a Rocío nos permite ser conscientes de cómo acciones globales y regionales, en este caso El Cairo y Montevideo, tienen repercusiones en distintos niveles. En las políticas públicas, porque las demandas de las mujeres y diversidades se ponen de manifiesto y requieren respuestas del Estado. Y en el plano individual, pues el ejercicio de los derechos es posible si hay conocimiento de los mismos. Las brechas persisten e incluso se han agudizado en el contexto de pandemia por la COVID-19, afectando a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. Por eso, ahora más que nunca no podemos retroceder en la garantía de derechos y salud sexual y reproductiva, derecho a decidir, acceso a métodos anticonceptivos, educación sexual integral y prevención de la violencia basada en género. Es la única manera para que en el Perú realmente nadie se quede atrás.